Bienvenidos al módulo 8 de la clase de Gobernanza del Conocimiento y la Innovación del programa de Maestría en Gerencia para el Desarrollo de la Facultad de Finanzas, Gobierno y Relaciones Internacionales de la Universidad Externado de Colombia. Este módulo 8 trata sobre sistemas regionales de ciencia y tecnología. Como este tema es una clase en sí misma, no me voy a extender demasiado, simplemente a dejar apuntadas algunas ideas, algunas consideraciones que considero interesantes. Bien. Decíamos en el módulo anterior que las perspectivas bottom-up y top-down son complementarias y se requieren ambas. Aquí vamos a tratar la perspectiva nuevamente, principalmente la que llamo yo bottom-up, desde abajo hacia arriba. Porque pues, la visión de las regiones en el desarrollo pues, revisten una importancia particular, sobre todo en países como Colombia, que es un país principalmente de regiones. El argumento central de esta perspectiva es que el desarrollo económico y social de los países depende en gran medida de la calidad de sus sistemas nacionales de ciencia, tecnología e innovación, y que además la calidad de ese sistema depende a su vez de la calidad de los sistemas regionales y sectoriales de ciencia, de conocimiento, ciencia, tecnología e innovación, pero que además la calidad de esos sistemas regionales y sectoriales depende también de la calidad de los modelos de gobernanza que se implementen en esos espacios y en esos escenarios. Ese es como el argumento central. Cuando hablamos de economías emergentes, nos referimos a aquellas sociedades en el que se combinan y conviven lo rural con lo urbano, con grados incipientes de desarrollo, pero típicamente con un gran potencial en creatividad, en recursividad, en innovación, potencial que desafortunadamente en muchos casos es desaprovechado, porque muchas veces seguimos modelos de países distintos al nuestro, que son ricos en muchos sentidos, sobre todo en capital, y asumimos que nuestras realidades deberían ser espejo, reflejo de aquellas sociedades que utilizamos como modelo, lo que conduce a no solamente no solucionar nuestros propios problemas a partir de nuestras propias capacidades, sino eventualmente a generar nuevos problemas y a ahondar el retraso y la dependencia. Una definición que me gusta y que tomo de Budesa sobre sistemas regionales de ciencia, tecnología e innovación es la siguiente: es un conjunto de redes entre actores públicos y privados que interactúan y se retroalimentan en un territorio específico, o sea, la geografía es importante, aprovechando una infraestructura propia para los propósitos de adaptar, generar y difundir conocimiento e innovaciones. Es decir, de alguna manera es un pequeño mundo, digamos, con un asidero territorial específico, con ciertas raíces, con una comunidad, un capital social, unas relaciones, y cuya característica más obvia es la proximidad, que permite la interacción personal, que se considera más significativa que la proximidad permitida por las tecnologías de la información. No es una negación a la importancia de las herramientas de comunicación provistas por las tecnologías de información, sino es también un reconocimiento de que la presencialidad física es importante en el contexto de los sistemas regionales de ciencia, tecnología e innovación, y que dependiendo de ello, pues la sumatoria de sistemas regionales de ciencia y tecnología que funcionan bien dentro de un contexto nacional en un país, pues da cuenta de todo un sistema nacional que está en capacidad de innovar, de solucionar problemas, de ser competitivos, amigables con el medio ambiente y de alguna manera con progreso. Decía que las principales características de las economías emergentes es esa mixtura entre la ruralidad y los retos de grandes ciudades. En el caso
de la mayoría de las regiones, de los territorios, en el caso colombiano, los departamentos, las instituciones de educación superior pues, juegan un papel muy importante donde las hay, a donde llegan, de manera que incluso no es lo mismo una región que sí puede contar con el beneficio de una universidad o de un instituto de educación superior a regiones que no hay, donde no hay, porque pues, estas es naturalmente el desarrollo de actividades económicas innovadoras, etcétera, pues es mucho más difícil. Entonces se requiere, además del papel de las instituciones de educación superior, una industria regional que puede ser tradicional, que puede ser basada en recursos naturales, en donde se promueva eventualmente también las posibilidades de tratamiento de estos recursos para su procesamiento mediante la incorporación de valor por la vía de conocimiento, que las permita especializarse, que las permita ser algunos grados de mayor productividad y mejor calidad de sus productos, etcétera. Que cuente con algunas acceso a algunas a facilidades, a instrumentos y que se promueva en donde se pueda combinar también la tecnificación de los procesos productivos, donde conviva también las prácticas de innovación campesina o basados en el uso, donde haya productos, la producción verde, porque es la más cercana en los casos de donde hay mucha riqueza natural, como es en el caso de Colombia. Iniciativas de innovación social para mejorar las prácticas, de creación de capital social, de coordinación. Bueno, y a la vez, en el caso de cuando la región tiene en la cabeza del departamento, en este caso una ciudad, es cada vez más la aspiración y la ambición de los alcaldes de ciudades transitar hacia ciudades inteligentes. Es una aspiración legítima y pues porque la tecnología existe, la pregunta es por qué, si existe, por qué no aprovecharla, etcétera. Y eso consiste entonces en promover las tecnologías de la información y las comunicaciones, la transparencia, el gobierno abierto, pero en un escenario también de sostenibilidad ambiental. Muchas veces también ha sido el reto de la modernidad, suponer que la modernidad debe pasar por la inundación de calles con carros y demás, lo cual pues da cuenta de ciudades poco sostenibles en un contexto de deterioro de la calidad del medio ambiente. Y como ejemplo, a manera de ejemplo, la promoción del uso de la bicicleta, como eso se llama la copenhaguización de las ciudades, como dentro de los retos que algunos han considerado interesantes. En algunos países más que en otros, en Colombia escasamente en Bogotá, básicamente, Medellín probablemente. El resto no es el caso todavía. Claro que vemos que las consecuencias del COVID posiblemente una de estas sea la promoción del uso de transporte menos masivos, más sanos, como la bicicleta y demás. Bien, según un estudio, bueno, según un libro que coeditamos Stefan Kuhlmann y yo sobre la gobernanza del conocimiento y la innovación en economías emergentes, más adelante se les dará la referencia, varios autores hicieron una revisión de los modelos de desarrollo, de los modelos de gobernanza, de las políticas nacionales de ciencia, tecnología e innovación de algunos países. Y uno puede, entre capítulo y capítulo, deducir algunas conclusiones importantes en torno a los retos de política de ciencia, tecnología e innovación a nivel subregional o a nivel subnacional más bien o a nivel regional. Primero, una de ellas es que para reducir la inequidad, porque eso es otra de las grandes características de las economías emergentes, es que son comunidades y sociedades que están muy insertadas en el desarrollo, sobre todo de las TICs, donde casi todo el mundo tiene un teléfono inteligente, donde casi todos tienen acceso a, bueno,
en las ciudades más grandes, acceso a Internet, pero donde la ciencia y la tecnología no es usada necesariamente para cerrar las brechas, sino al contrario, desafortunadamente tiene como efecto secundario la ampliación de las brechas y la generación de más inequidad. En ese sentido, la inequidad se presenta como un reto importante, incluso que puede en muchos casos conducir a sociedades o economías emergentes con altos grados de delincuencia, con violencia, grupos armados, etc. Donde en escenarios de este tipo de casos, la movilización de la innovación social, pues esa es una de las tareas importantes a realizar en pro de imaginar las realidades locales de maneras distintas, en pro de ver en el conocimiento una oportunidad, en pro de promover la creatividad, el pensamiento crítico, etc. Esto suena teóricamente muy bien. En algunas sociedades esto se puede realizar, en otras desafortunadamente no. En otras el pensamiento crítico es considerado una amenaza y en esos casos la innovación social puede ser también percibido como una amenaza y puede ser incluso hasta peligroso. Eso es algo que en el caso colombiano está por verse si probablemente detrás de los asesinatos de los líderes sociales se encuentra el hecho de que son estas personas, estos líderes sociales que quieren innovar, que quieren mirar las cosas de manera distintas para quienes otras personas pueden ser concebidos como una amenaza. Otra de las conclusiones es que para aprovechar la recursividad y el conocimiento local es importante promover la innovación que responda a necesidades locales y globales. Ahí hay una crítica que es recurrente en las economías emergentes en torno a que las políticas y los recursos para ciencia y tecnología se destinan a proyectos para otro país, proyectos de que tienen una preocupación principalmente basada en la excelencia que es evaluada en revistas científicas internacionales, con unos criterios top, etcétera, pero que en vista de las realidades y las necesidades locales, pues es vista como inútil, como ajena, como exótica, pudiéndose destinar muchos de estos recursos en la creatividad local, en la promoción de la generación de conocimiento y la innovación que responda a necesidades locales y globales, etcétera, para también reducir las brechas, para también ofrecer oportunidades después para dedicarse a otro tipo de ciencia. Esos son discusiones, son debates que más adelante en el módulo sobre gobernanza vamos a tratar con mucho más detalle. También dentro de las conclusiones está el que para sobreponerse a la visión gubernamentalista, que es típicamente la paternalista, en el sentido de que las regiones piensan que todo tiene que venir del centro, que todo se les tiene que decir qué hacer y demás, desafortunadamente eso es una visión imperante. Es importante promover la gobernanza inclusiva, la gobernanza local, la generación, el empoderamiento institucional local. Y no depender de la tecnocracia centralizada, sino también ir generando un grado, unos niveles básicos mínimos de tecnocracia local que permita tomar decisiones, que permita hacer diagnósticos, cifrar de prioridades, movilizar recursos, un poco lo que se requiere a nivel nacional, pero que aquí se llevaría a cabo a nivel territorial. Si eso ojalá se diera de manera más acelerada, más sistemática, más apoyada, más frecuente, pues sin lugar a dudas este país sería distinto. Pero desafortunadamente estamos todavía un poco lejos de eso. Y por último, para construir legitimidad, y la discusión aquí de legitimidad tiene que ver con que, como decía hace un rato, se percibe y se concibe las políticas de ciencia y tecnología, sobre todo antes del sistema de regalías y ahora con la nueva reforma del sistema de regalías, en que estos recursos son destinados para ciencia y tecnología de la estratosfera, no necesariamente para la ciencia y la tecnología que se requiere dentro del país. Razón por la cual es necesario promover la cultura y los procesos democráticos de participación ciudadana, de toma de decisiones concertada, argumentada, en espacios de toma de decisiones pacíficas
como producto del capital social cuando este no es amenazado o destruido por intereses particulares de mafias o de grandes empresas, dependiendo de cada caso. Bueno, eso es lo que estaba previsto. Como dije al principio, este módulo sobre sistemas regionales no iba a ser largo porque hay todo un curso dedicado a eso, porque las complejidades son mucho más de lo que yo podría abordar, porque me saldría de foco. Entonces, pues de esa manera concluimos el módulo 8, pasamos ahora al módulo 9, que es el que tiene que ver con los retos de gobernanza de la ciencia, la tecnología y la innovación en países y en economías emergentes, específicamente el caso colombiano.